Cordial saludo para todos, muy contento de estar acá en el streaming organizado por Convescol, un streaming que ojalá ustedes estén siguiendo y desde el principio, pero los que no lo han hecho desde ahora lo pueden hacer. Mi nombre es Santiago Henao, médico veterinario con doctorado en bioética, magistrado del Tribunal de Ética Profesional, y hoy vamos a estar con el tema de maltrato animal, zoofilia, una perspectiva desde la academia. Paulina, me gustaría que te presentaras tú. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por la posibilidad de acompañarnos en este espacio para hablar de un tema tan polémico. Mi nombre es María Paulina Tobón, soy psicóloga egresada de la Universidad CES y actualmente candidata también para el pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Un perfil de formación que sin duda nos va a ayudar mucho a abordar este tema del maltrato animal desde la misma naturaleza humana, y creo que podríamos, además de agradecerle a Alfonso, y a todo el equipo de Convescol, a Fidel, que hace parte y lidera el equipo de producción. Paulina, el origen de la humanidad ha mostrado un vínculo con los animales que definitivamente hace parte de nuestra naturaleza. Y creo que hablar del inicio del maltrato animal sería difícil. Sí, realmente remontarnos a un origen específico resulta bastante complejo, ya que a través del tiempo y gracias a procesos evolutivos, nuestra forma de vincularnos y relacionarnos con la naturaleza ha ido cambiando de acuerdo a las percepciones que hemos venido dando a los animales no humanos, a las diferentes especies, y de pronto a su papel dentro de la sociedad, dentro de la cadena productiva, dentro de nuestra relación afectiva con las especies, ¿cierto? Entonces, podemos hablar del maltrato animal como un tema de muchos años, mucho tiempo. Sí, claro, realmente el maltrato animal siempre ha existido. La forma como se ha empezado a percibir es lo que realmente genera en este momento una transformación y nos convoca como a este aspecto. Y es que hay que entender que, por ejemplo, cuando éramos nómadas y de un momento a otro empezamos a domesticar los animales pasando a ser sedentarios, empezamos a establecer un vínculo que tiene un arraigo y una diferenciación desde lo cultural, desde lo religioso. Y traemos siempre el ejemplo. Como los hindúes ven al bovino como un animal sagrado es diferente a como lo vemos en nuestra sociedad. De alguna manera los japoneses cazan tiburones por muchas razones, y aquí veríamos con malos ojos eso. Entonces, de alguna manera, depende de los valores y depende de la cultura de la sociedad lo que empieza a marcar una diferencia y una interpretación del maltrato, que eso es bien importante, Paulina. Sí, realmente juegan muchas variables, aspectos socioculturales, aspectos dentro del marco legal, que ha sido algo que con el paso del tiempo se ha visto modificado, porque el ser humano ha encontrado la importancia de darle un mayor cuidado a la naturaleza. O sea, estamos viendo cómo de manera bastante progresiva se está dando un deterioro de los recursos ambientales, de todo aquello que nos rodea. Entonces hemos dicho, hay que prestar importancia a la forma como nos estamos relacionando con los animales, independiente de que haya una relación productiva o no productiva con ellos. Velar por la calidad y por el bienestar de la forma como nos relacionamos es en este momento un tema importante a nivel social. Y dentro de ese vínculo, Paulina, que planteamos, y dentro del maltrato, hay un tema que ha sido tabú, que inclusive da cierta dificultad presentarlo en escenarios académicos, que es el tema de la zoofilia. La zoofilia con una dificultad inclusive en la misma definición, porque si vamos a la raíz etimológica, zoo, animal, filia, entonces empezamos a generar algo que puede plantear una discusión profunda. Zoofilia ha sido entendido por la mayoría de conceptos como una parafilia, una alteración en el vínculo que establecemos con los animales, pero parece un concepto que me gustaría que nos ayudaran a aclarar. Paulina, como psicóloga, tiene buenos elementos, más una experiencia profesional en esa área, más la formación que tiene en medicina veterinaria y zootecnia, la diferencia que se da con el concepto de bestialismo. Listo. Cuando tuve la posibilidad de saber que iba a tener este espacio para hablar del tema, sentí la necesidad de hacer una búsqueda más ardua de la información, ya con una perspectiva también orientada a la profesión de la medicina veterinaria, porque realmente es un tema que dentro de la formación psicológica se tiene conocido como una parafilia no especificada, que es la forma como el manual de trastornos
mentales, el último manual estadístico, el DSM-5, la una parafilia no especificada, sentí la necesidad de buscar diferentes perspectivas frente a la definición de eso tan tabú que conocemos como zoofilia. Y me encontré múltiples reportes donde hacían referencia al término zoofilia y al término bestialidad de manera separada, ¿cierto? Hablaban de la zoofilia simplemente como una atracción sexual hacia los animales, mientras que hablaban del bestialismo o la bestialidad como esa necesidad o como esa consumación del acto sexual con un animal, ¿cierto? Esa vendría siendo pues como la diferencia en términos de conceptos, porque si te pones a hacer pues como una búsqueda desde la parte bíblica, desde la parte social, tiene múltiples connotaciones. En la Biblia se hablaba de sodomía con respecto al tema de tener un encuentro sexual con un animal, pero digamos que para el propósito de hoy tomemos en cuenta este referente de hablar de zoofilia como esa atracción sexual hacia un animal, mientras que hablamos de bestialismo cuando se consuma realmente el acto sexual con un animal. Y les cuento que tuvimos oportunidad de hacer inclusive y estar realizando investigaciones, y para ello desde la Universidad CES con el apoyo del Consejo Profesional y desde COPA, que es una organización europea coordinadora de profesionales para la prevención de abusos, con ellos empezamos a tratar de buscar qué había en el medio, si realmente esto existe en nuestra sociedad. Y algo muy importante, tenemos que empezar a desestigmatizar el tema de que esto es un tema de la costa atlántica, de la costa pacífica, no, esto es un tema de Colombia y del mundo en general, porque ya hay evidencias de vínculo sexual con los animales que trasciende a las fronteras. Entonces esto es muy, muy importante. Y tuvimos oportunidad de indagarlo en términos investigativos, empezar a mirarlo. Antes de entrar con ese tema de los resultados de investigación, que me parece muy interesante para presentarlo, considerando que esta visión es académica, profundicemos un poco más en esa relación. Hay algo importante, Paulina, que usted lo ha trabajado mucho, que es cómo la violencia interpersonal puede trascender a una violencia interespecie. Como primero tengo violencia con la persona que me acompaña en la casa, mi hijo, mi esposa, mi esposo, y después voy a ser violento con los animales, o al contrario, cómo la violencia con los animales puede ser un predictor de violencia interpersonal. Bueno, es importante aclarar que en la actualidad el tema del maltrato animal con relación a la violencia interpersonal ha cogido o ha tenido mayor auge, es porque estamos empezando a entender el tema de maltrato animal como un problema de salud pública, no netamente como un tema de maltrato animal en sí, enfocado en el sufrimiento como tal del animal. El maltrato animal desde el contexto social nos está indicando algo, es un síntoma social, es un síntoma familiar, es un síntoma personal, ¿cierto? Recuerdo que hablábamos durante la conferencia de bienestar animal que tuvimos la posibilidad de dar sobre el tema de psicopatía, cuando hablábamos de psicópatas. Mencionábamos, todo aquel que maltrata a un animal es un psicópata. No necesariamente tenemos que hablar de que todo aquel que tiene conductas de maltrato con un animal es un psicópata. Pero si lo miramos de manera inversa, sí podemos encontrar que la gran mayoría de personas que son catalogadas con una psicopatía sí han tenido actos de maltrato o de violencias a los animales en sus comienzos como dentro de esta clasificación. Paulina, quiero que repitamos esto porque este tema es muy clave. A ver, de alguna manera, no todo el que maltrata animales se va a convertir en psicópata. Y eso es importante que lo tengan claro. Pero cuando empiezan ustedes, los psicólogos, y cuando empiezan los criminalistas a estudiar un poco cómo se dan ciertas situaciones delictivas, etc., sí se ve que muchos psicópatas tenían antecedente de maltrato animal, lo cual entonces podría convertirse en un factor predictor. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, lo hablamos como un síntoma, como te decía ahorita, dentro de esa cadena temprana de violencia. Es decir, cuando nosotros nos referimos a esta cadena de violencia, hacemos referencia a una serie de interacciones con aquellos que son mucho más vulnerables que nosotros. Es decir, ¿cómo se puede ver reflejado esto dentro de un entorno familiar, dentro de un entorno social? La pareja o la familia que tiene de pronto un problema de violencia intrafamiliar, valga la redundancia,
Vemos como de pronto el niño descarga esa frustración de lo que vive en su contexto familiar con el animal que es el más vulnerable. De hecho, en las entrevistas que realizaba yo en una fundación en la que tuve posibilidad de estar, que atendía a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y niños víctimas de violencia intrafamiliar, muchos de ellos en las entrevistas reportaban, es que yo quiero que el animal sienta esa frustración y ese dolor que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces se habla de ese maltrato hacia el animal como una descarga, como una dificultad para controlar impulsos, como una posibilidad de yo generar control sobre otros que están en el lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando de pronto esta parte del maltrato animal al interior de la familia, al interior de la sociedad, a nivel personal? Está ocurriendo algo que nos está demostrando que no está funcionando la dinámica de manera correcta, la dinámica relacional de manera correcta. Se ha tratado de dar una clasificación. En un artículo reciente de 2016 dicen la nueva clasificación relacionada con la zoofilia. ¿Por qué menciono esto? Porque nos muestra las múltiples variedades que hay y que se pueden establecer en el vínculo humano-animal y que podrían entrar a catalogarse por zoofilia. Dentro de esas tenemos el juego de roles, inclusive donde las personas entran a interpretar la figura de un animal y eso le genera atracción a otra persona. Entonces, en esa clasificación aparece el tema del juego de roles, la zoofilia romántica, aparece la fantasía zoofílica, cuando las personas empiezan a idealizar o soñar con un escenario de zoofilia, pero no necesariamente han consumado un acto que pueda tipificarse como maltrato frente a la ley. Aparece la zoofilia táctil, donde algunos inclusive empiezan con un tema que se llama el froterismo, que es tratar de rozar o tratar de frotar a un animal y con eso simplemente logran cierta excitación. Esto es importante mencionarlo porque ahí empieza a aparecer algo que marca diferencia, inclusive desde la legislación, que enseguida lo vamos a hablar, algunas diferencias que se dan entre países. Desde la legislación vemos que en muchos de los casos de contacto sexual no necesariamente se habla de maltrato animal. O sea, no hay un tema que permita, un hecho probatorio que permita tipificar un contacto sexual como un maltrato, porque no hay inflamación, no hay dolor, no hay rubor. Obviamente aquí, y desde la interpretación que estarán dando nuestros televidentes y todos los que están haciendo seguimiento a este programa dirán, pero es que el hecho de acceder violentamente a un animal, bueno, habría que definir el tema violento, el hecho de vulnerar la autonomía del animal, hay que ver cómo se dio todo el escenario y eso es bien interesante y bien complejo a la vez, Paulina. Claro, o sea, nosotros el día de hoy lo que queremos es sentar una posición académica frente al tema, más que sentar una posición subjetiva, que realmente es algo muy polémico, ¿cierto? Sentar una posición académica, porque si uno se pone a analizar el tema, tiene muchos vacíos, tanto desde lo legal, como desde lo psicológico, como desde lo personal. Porque si nos ponemos a mirar los múltiples estudios que hablan de la zoofilia, incluso hay estudios que llegan a analizar la zoofilia como una orientación sexual, en la que la persona se refiere a la relación con el animal desde un punto de vista afectivo, es mi pareja, es mi compañía, no lo maltrato. Pero si uno se pone a pensar en el hecho de que una persona tenga un encuentro sexual con un animal, uno dice, nunca va a tener el consentimiento, ¿cierto? No está esa parte de la palabra, no está esa parte del intercambio verbal que entre seres humanos podemos decir, no, un momento no se me acerque que yo no quiero tener este tipo de encuentro. O sea, en los animales nunca va a existir esa posibilidad de un encuentro. La vulneración de la autonomía, de la autogobernabilidad, que ya es obviamente tomar yo la decisión, que para el animal sería complejo. Lo que sí es importante, Paulina, es que el médico veterinario, muchos de los que nos están siguiendo son médicos veterinarios zootecnistas, tenemos un rol muy importante a la hora de poder entrar a ayudar a tipificar si realmente se están dando ciertas faltas o acciones que puedan ser sancionadas. Recuerden que desde la ley 1774 de 2016 en Colombia entramos a castigar, y tiene una responsabilidad muy grande los alcaldes en cada municipio para castigar y entrar a sancionar a las personas que maltratan. Entonces habría que, ahí hay un punto en el cual tienen que moverse obviamente ellos, los jueces, etcétera, para poder sancionar realmente cuando hay un tema de maltrato. Y desde el rol médico veterinario
que es donde tenemos una tarea importante, es tratar de interpretar si realmente se está vulnerando el bienestar animal. Entonces no podemos hacer juicios de valor que sean subjetivos, sino que tenemos que recurrir a la objetividad, y hoy en día inclusive aparecen roles o líneas de trabajo como la medicina veterinaria forense que nos pueden ayudar y dar muchos elementos. Entonces, tratar de entender si realmente se está vulnerando o no el bienestar de cada animal que puede ser víctima o no de maltrato o abuso sexual. Y adicionalmente, doctor, con lo que usted está diciendo, es importante tener en cuenta que acá entra la medicina veterinaria como una aliada de la salud pública, ¿cierto? Es importante que los médicos veterinarios empiecen a jugar también un papel de educación frente a la sociedad, frente a la transmisión de zoonosis, frente a lo que puede implicar o frente a los riesgos que puede conllevar este tipo de encuentros sexuales con un animal, porque realmente, realmente es un tema que puede poner en riesgo la salud humana, ¿cierto? Y ahí como médicos veterinarios tenemos que entrar a educar, tenemos que entrar a sensibilizar a la sociedad, porque podemos darnos cuenta que incluso muchos médicos humanos no tienen conocimiento claro de este tipo de zoonosis, ¿cierto? Entonces, es necesario que juguemos ese papel clave dentro de la educación. Muy bien, y vemos que entonces aparece el tema de la salud pública, donde definitivamente tenemos que mejorar mucho el trabajo que se esté haciendo, investigar más, tener información objetiva, no acudir a percepciones ni temas subjetivos, y para eso hay una responsabilidad social de nuestra formación como médicos veterinarios, zootecnistas y zootecnistas, para tratar de tener información objetiva. Aparece un tema, Paulina, para que lo toquemos un poco, la legislación, que hacemos revisión, ¿qué ocurre en el mundo en términos del maltrato animal relacionado con la zoofilia? ¿Qué ocurre? Entonces vemos que cambia la legislación de acuerdo a los países. Ahí, por ejemplo, en Argentina existe un proyecto de ley que todavía no han podido resolver y dejarlo ya definitivo, está en un proceso de reglamentación que no han podido sacar adelante. Vemos como en México, en países, o el tema de Canadá, donde en Canadá realmente si hay cierta acción en términos sexuales, entonces se castiga, pero si no hay maltrato, se dan diferencias. Vimos en Uganda, donde cualquier relación sexual con animales deriva en una cadena perpetua para los individuos. En otros países se habla de 2 años, de 4 años. Hay diferencias en lo jurídico, definitivamente. Doctor, sí, como le mencioné ahorita, yo pienso que es un tema que tiene una brecha desde múltiples parámetros. Cuando tuvimos la posibilidad pues, de tener acceso a esta información, de saber que íbamos a hablar de este tema tan controvertido, mi acercamiento inicial fue, bueno, busquemos en redes sociales, busquemos en fuentes de internet, en lo básico, para mirar a ver qué tipo de información nos están suministrando. Cuando usted accede a Google a buscar el término zoofilia, realmente se va a dar cuenta que no hay una censura por parte de este buscador frente a lo que se está encontrando. Ni siquiera en la primera página de búsqueda usted puede encontrar una definición clara de lo que es esto, sino que inmediatamente lo están incitando a acceder a páginas de tipo pornográfico, a páginas que con el solo título están despertando la curiosidad a la que incluso niños pueden tener acceso, ¿cierto? Entonces, partamos de la base de que no hay censura. Desde los medios hay un tema difícil con la censura. Luego, cuando usted empieza a acercarse a las leyes de los diferentes países frente al tema de la zoofilia, se da cuenta que también hay muchos vacíos. ¿Por qué? Porque dicen, listo, la zoofilia es permitida si usted tiene bajo su poder cierto material pornográfico, pero no lo comparte. Claro. Listo, desde ese punto es permitido. O si usted mantiene relaciones de tocamiento, o si mantiene cierto tipo de aproximación sexual, pero no hay penetración, la ley no lo castiga, ¿cierto? Entonces, yo pienso que desde lo legal, entrar a evaluar ese aspecto, tanto desde la medicina como desde la misma psicología ya. Y en ese trabajo que hicimos con la Coordinadora para la Prevención de Abusos con COPA de Europa, empezamos a analizar un poco qué pasaba ese Google Trends, o sea, cuáles eran las tendencias de búsqueda, y esto es bien interesante, porque empezamos a mirar, listo, se busca más la palabra, en los buscadores, se busca más la palabra pornografía aquí en Colombia que la palabra zoofilia,
y nos llevamos la sorpresa de que buscan más la palabra zoofilia. Hicimos inclusive un análisis regional y nos dimos cuenta, para la época en la que buscamos, y hago esa precisión, que se busca la palabra zoofilia en los llanos orientales, no en el altiplano cundiboyacense, en Antioquia, Eje Cafetero, Costa Atlántica, no, lo buscan más en los llanos orientales. Hicimos una comparación si buscaban más, por ejemplo, para esa época, y fue hasta jocosa, pero tenían intención. ¿Buscaban más la palabra zoofilia o más la palabra sexo con niños como frase completa? Buscaban más la palabra zoofilia. Nos dio cierta tranquilidad cuando hicimos el ejercicio. En esa época, cuando hicimos esta investigación, recién se estaba separando James Rodríguez, el jugador de fútbol, que es un tema de farándula, etc. Hicimos la comparación, ¿busca más la palabra James o la palabra zoofilia? Afortunadamente creo que buscaba más la palabra James y había un interés más en ese sentido, más farandulero que por el tema de zoofilia. Hicimos en la reciente elección presidencial, buscamos la palabra Petro, buscamos la palabra Duque, más la palabra Fajardo, que fue el ejercicio que hicimos, empezamos a ver tendencias y buscábamos la palabra zoofilia que el apellido de los 3 candidatos que estaban más opcionados a ganar la presidencia. Con lo cual, y obviamente Paulina nos hace una advertencia, ojo, no todo es que busca la palabra zoofilia, lo está haciendo con un interés de satisfacción, de pornografía, no, puede ser un tema académico, como efectivamente lo hemos buscado Paulina y yo en las investigaciones que venimos realizando. Entonces no podemos castigar tampoco y pensar que toda búsqueda tiene interés perjudicial, sino que aquí hay también un interés académico, y lo que nos dice Paulina es muy importante. Cuando ustedes, y cada uno puede hacer el ejercicio, ponen la palabra zoofilia en un buscador, la mayoría de páginas que aparecen inicialmente son para redireccionar a páginas pornográficas, no hay un tema académico, y es un llamado que hay que hacerle a las universidades para que definitivamente profundicemos en esta línea de investigación. Exactamente, sí, porque los medios juegan un papel fundamental en lo que están presentándole a la sociedad y lo que nos están permitiendo acceder, ¿sí? Y también me impacta mucho, y quiero mencionarlo aquí, algunas cifras, y que no es un tema nuevo. Quise traer, hay un estudio de 1948 que nos muestra, 1948 en Estados Unidos, estamos hablando de hace más de, o tal vez cuántos, 70 años, en los cuales el 6% de los hombres en Estados Unidos y el 3.5% de las mujeres habían tenido por lo menos un contacto sexual con animales. Cada uno obviamente está pensando, eso es mucho, es poco. Hemos acudido a revisiones más recientes y que en términos epidemiológicos nos muestran que el tema puede ser inclusive mucho mayor en la sociedad actual. Sí, doctor, y con respecto a lo que está diciendo, antes de profundizar un poco más en esta búsqueda, teníamos por lo general la concepción de que la zoofilia se presenta en ese contexto rural, en esas personas que de pronto tienen un menor acceso a recursos educativos, que de pronto tienen una menor preparación, ¿cierto? Y que son personas que de alguna u otra manera están la mayor parte de su tiempo inmersas en un contexto de relación con los animales, ¿cierto? Se creía que aquellas personas que estaban en este tipo de medios eran las más propensas a desarrollar algún tipo de comportamiento zoofílico o de bestialismo, haciendo pues esta diferenciación. Pero en toda esta búsqueda, en toda esta revisión bibliográfica que realizamos, encontramos un estudio que de entrada el título es llamativo porque dicen, bueno, ¿es la zoofilia una orientación sexual? ¿Qué se requiere para uno hablar de una orientación sexual? ¿Cierto? Que haya cierta fantasía frente al objeto, o sea, en este caso serían los animales, que se desarrolle cierto afecto y que cumplan un papel esencial en la satisfacción sexual, ¿cierto? Y realizando este estudio, a pesar de que es un estudio pues, que no permite generalizar, porque fue un estudio realizado en Estados Unidos con una muestra limitada, pero lo que nos encontramos en este estudio que es llamativo es que la mayoría de personas que participaron en él a través de unos cuestionarios, porque nunca hubo entrevistas directas, sino que la persona que realizó la investigación simplemente se comunicó con las personas a través de cuestionarios, la mayoría de las personas que estaban allí eran personas con una preparación académica bastante alta, incluso había personas con doctorado,
¿cierto? Que eran conscientes de que estaban realizando, de que estaban teniendo conductas que socialmente no son aceptadas, que de alguna u otra forma no se atreven a hablar de ellas socialmente porque saben el impacto y el rechazo que esto puede generar dentro de un contexto, dentro de un grupo. Entonces, llegar como a limitar específicamente la zoofilia o el bestialismo a una población, es que esto pasa porque la persona no tiene elementos cognitivos o no tiene una preparación académica, o sea, sería realmente estigmatizar un poco eso. Y hablarlo de pronto en un contexto como Colombia, donde en ciertas regiones la práctica es bastante conocida, igual sigue siendo bastante complejo porque en Colombia no tenemos estudios al respecto. Entonces no tenemos una estadística que realmente nos permita definir por qué o de qué manera se están presentando este tipo de comportamientos en la sociedad. Y hay evidencias, o sea, por un lado el llamado que nos hace Paulina, no hay estudios, no hay investigaciones en Colombia. Y gracias a fundaciones como COPA, gracias a trabajos que siguen haciendo desde las universidades, que yo todavía creo que son precarios, pero estamos abriendo un poquito los ojos en ese sentido. Pero quiero en este momento dar lectura a unos artículos de periódicos de alta circulación. El Universal, por ejemplo, en un momento dado nos saca este titular: pandillero apuñaló a burra porque no se dejó violar. Este es un titular real del periódico del Universal. Tengo otro por acá. Ataque sexual a una perra, 2 casos diarios de maltrato animal, y este es el del Universal también. El periódico La Tarde: la policía decomisó 14 perros en un zoofílico, lo cual dice, ojo, que el problema existe en nuestra sociedad, es un tema que hay que trabajar. Definitivamente no podemos ser ajenos a ese trabajo que se viene realizando. Paulina, ¿hay algo dentro de lo que usted mencionaba que es tratar de dar o de identificar cuáles son los perfiles de las personas que están, y generalmente tendemos a pensar entonces que son personas del campo, personas de recursos económicos limitados, habitantes de calle, con una condición de esquizofrenia, pero vemos que el tema va mucho más allá? Lo que sí es claro, y la mayoría de artículos coinciden en eso, es que la mayoría de zoofílicos son hombres. Inclusive la investigación que realizamos con COPA, que fue un análisis de los artículos o de las publicaciones en los periódicos de alta circulación, la mayoría, y casi que se habla de un 75% son hombres. Muchos de los casos, lastimosamente, en Colombia no logra tipificarse quién fue el agresor en caso de encontrar evidencias en términos forenses, etc. Pero la mayoría son hombres. Pero con eso estamos diciendo, no es un tema exclusivo de hombres, también aparecen mujeres que practican la zoofilia desde diferentes perspectivas, inclusive con maltrato animal. La mayoría, y esto lo traigo de algunos reportes internacionales, la mayoría son propietarios del animal. Entonces también nos permite entrar a hacer un análisis de qué es lo que está pasando, cómo se está dando ese vínculo humano-animal. La mayoría de animales agredidos son los perros, pero también aparecen los équidos, y cuando hablo de los équidos me refiero a los mulares, a los burros, a los equinos, en general a los caballos. Entonces aparece como otra población, pero también hay felinos. En la revista Soho en Colombia, en algún momento recuerdo que sacó un artículo que fue muy cuestionado por algunas corrientes de proteccionistas de los animales, y hablaban del tour de la burra. Y en ese sentido, me acuerdo que mencionaban que inclusive alguien prefería tener contacto sexual con las gallinas, que era mejor. Entonces no es un tema que sea exclusivo de perros, de équidos, de felinos, sino que esto va inclusive hasta población de fauna silvestre, porque también hay evidencia de abuso sexual en población de fauna silvestre. Continuando, Paulina, en este tema, vemos que los animales, y me gustaría que Paulina nos contara, obviamente sin entrar en detalles de nombres porque no estamos para eso, pero en algún momento le tocó acompañar un proceso de atención de una propietaria en la cual ella decía que de manera natural masturbaba al perro, y preguntaba si era bueno la frecuencia en la que lo estaba haciendo y todo, pero es porque nos deja un punto de discusión que puede ser interesante para tratarlo ahora. Realmente, ¿dónde puede empezar lo patológico, o si las mismas personas lo conciben como algo negativo, como algo malo? Bueno, frente a ese aspecto hay que mencionar algo importante, que incluso es algo que está llevando también a que se continúe ejerciendo
un maltrato animal casi que de forma indirecta, y es la humanización de los animales, esa antropomorfización que estamos realizando de que es que los animales deberían tener conductas similares a las de los seres humanos, ¿cierto? Entonces recuerdo que la propietaria me decía, el perro lo masturbamos con una frecuencia de una vez a la semana, ¿es esto normal? Y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué realiza o por qué cree que se debe hacer? Y ella me decía, no, es que el perro, me imagino que pobrecito, como él no tiene contacto con otras perritas, se debe sentir muy triste. Entonces, ¿hasta qué punto estamos escalando la misma sexualidad de los animales, comparándola con de pronto como con la necesidad reproductiva de un ser humano? Ya empieza a desarrollar un factor patológico a nivel social, una conciencia colectiva frente a la percepción del animal como un humano más, ¿cierto? Entonces... Y en ese sentido, Paulina, para dar claridad, entonces es tratar de pensar que lo que es bueno para mí es bueno para el animal. En este caso, un animal que no haya tenido contacto sexual con otro semejante en términos de especie, entonces la persona lo veía como algo natural, tratar de masturbarlo, tratar de excitarlo para tranquilizarlo. Y ahí entra obviamente ese punto que es complejo. Pero donde los médicos veterinarios o tecnistas, tenemos un rol que es muy importante de tratar de dar una asesoría plena y evitar a toda costa el maltrato, que eso sí sería obviamente donde busquen a un profesional para una conducta de maltrato, para tratar de anestesiar, como hubo un reporte internacional también que un profesional se prestaba para anestesiar un animal y lo pudieran violar muchos profesionales y no profesionales, pero había un profesional que se prestaba para eso, y en ese caso entonces obviamente sí tenemos que estar prestos a hacer una denuncia y tratar de llevarla hasta el Tribunal de Ética Profesional, donde los magistrados vamos a estar muy pendientes de mirar si hubo una participación del profesional, pero si no es el profesional el que está participando, ya entrará a tipificarse ahí una conducta de maltrato, como les decía ahora, desde la ley 1774, tratar de establecer obviamente iniciar un proceso sancionatorio. Sí, incluso como lo veíamos en toda esta búsqueda, encontrábamos que hay profesionales que se prestan para realizar una modificación conductual del animal para prepararlo a este tipo de encuentros sexuales, ya sea para el uso de la pornografía, ya sea para el alquiler en diferentes centros que de forma clandestina operan en las diferentes ciudades. Y sobre todo, como le mencionó ahorita doctor Santiago, desde el tema de la salud pública. Si de pronto en alguna ocasión dentro de nuestro ejercicio clínico vemos que nos llega un paciente con unos rasgos de un abuso sexual bastante evidentes, uno como profesional también debe entrar a indagar un poquito, bueno, ¿y quiénes viven en esa casa? Porque está dentro de nuestra obligación como profesionales del área de la salud poder denunciar este tipo de conductas que probablemente nos estén indicando que al interior del hogar donde se están dando estos abusos de los animales puede estar también otra víctima humana detrás. Y una pregunta que nos plantean, que me parece importante reiterarlo, Paulina, y obviamente con su formación como psicóloga y ahora como médico veterinario zootecnista, dicen, ¿una persona que es violenta con el ser humano necesariamente es violenta con los animales? No necesariamente, o sea, si vamos a hablar de un punto de vista de generalización, no. Y de hecho, hay en la película La Virgen de los Sicarios hay una escena bastante curiosa donde dos personas acaban de cometer un homicidio y se encuentran una perrita en la calle y entre ellos debatían quién le pega un tiro, que esta perra está atropellada y está sufriendo, y entre ellos decían, o sea, yo no me atrevo a tocarla, y estaba la disyuntiva en qué pensar del animal. Entonces, pensar desde un punto de vista general, no. Pero sí podría pensar que quien maltrata a un animal, o sí está dentro de los estudios tipificados, que quien maltrata a un animal excede la posibilidad de ser violento con otro par. Muy bien, por aquí hay una pregunta que es muy interesante y realmente nos la plantean y creo que no hay una única respuesta, pero podemos apoyarnos nuevamente en la legislación internacional. Dicen, ¿bajo qué parámetros decir que está visto como maltrato animal? ¿Sobre qué se basan para indicar qué es y qué no es maltrato animal según la charla y de acuerdo a lo que estamos hablando del contacto sexual con animales? Podemos acudir nuevamente
a la legislación. Muchos países repudian repudian más bien el contacto sexual si hay maltrato animal. Y para hablar de maltrato animal, entonces tenemos que acudir a hechos probatorios como inflamación, dolor, heridas, estrés, pero tenemos que tener en cuenta que en otros casos no es posible lograr establecer esos hechos probatorios, entonces no se podría tipificar como maltrato. Pero sí piden que demos un poquito más de claridad. ¿Realmente es maltrato todo contacto sexual con animales? No necesariamente, doctor, no necesariamente todo contacto sexual con un animal implica violentarlo, y como le decía ahorita, hay animales que desde su misma función productiva están entrenados para eso. Entonces uno no podría decir que un animal que es utilizado como un reproductor es un animal que está siendo maltratado. Podría existir la posibilidad de que haya un animal en un entorno doméstico que esté siendo tratado de esta misma manera y no se esté vulnerando su integridad. Ahí ya sí entramos a valorar desde un punto de vista moral, desde un punto de vista subjetivo, ya de pronto la perspectiva será diferente. Pero que necesariamente implique maltrato, que necesariamente el animal tenga que ser forzado, no. Pero miremos ahorita un poquito, Paulina, y aprovechando que también ha tenido posibilidad de participar en los foros relacionados con la medicina forense, ahorita estaba mencionando algo al respecto. ¿Cuáles pueden ser esas evidencias en el animal, un animal que esté vivo, un animal que esté bien, pero que muestre que de alguna manera viene siendo sometido a maltrato? Hablemos de maltrato genérico, no necesariamente sexual. Listo, no, pues hay diversos patrones en la conducta que nos puedan estar denotando un animal que esté siendo víctima de algún tipo de maltrato. Entonces son animales que pueden reaccionar de forma agresiva ante la intención de aproximación, o por el contrario son animales que de entrada con su parte gestual, con el movimiento de sus orejas, con el movimiento de su cola, buscan aislarse o buscan protegerse de esa interacción. Animales que de pronto empiezan a presentar conductas fuera de lo normal dentro de un hogar, es decir, el propietario que pueda referir o que de pronto no tenga conocimiento que si su animal de compañía está siendo abusado por alguien de la casa y dice, no, es que de un momento a otro empezó a tener comportamientos extraños, se defeca y se orina dentro de la casa y este comportamiento en algún otro momento no lo había presentado. Es un animal que lo va a tocar inmediatamente intenta agredir o inmediatamente intenta esconderse. Es un animal que de pronto puede alterar sus patrones de sueño, puede alterar sus patrones alimentarios, puede denotar secuelas físicas, ya sea dolores a la palpación, ya sea cicatrices en diferentes lugares del cuerpo. O sea, ya sería que el médico veterinario o el profesional que ejerce como esa evaluación clínica en su cotidianidad entre a determinar. O sea, la evaluación de la parte reproductiva juega un papel indispensable en eso. O sea, bien, quiero rememorar un animal en Medellín que fue atendido por el programa del Centro de Bienestar Animal La Perla, y ahí quiero dar todos los créditos a la inspección ambiental, al escuadrón anticrueldad, pero recuerdo que en algún momento se atendió una perrita que tenía un flujo que se desprendía desde la vagina y decidieron hacer un frotis, y en ese frotis se llevaron la sorpresa que el semen que se veía no era semen canino sino semen humano, que de alguna manera para poder establecer un proceso de investigación eso se convierte en un hecho probatorio. Y así como lo mencionaba ahorita Paulina, hablando de maltrato en general, los temas de los problemas conductuales, el animal que venía con un comportamiento de un momento a otro empieza a comportarse de manera distinta, creo que eso puede ser obviamente una evidencia, no necesariamente, y esto es importante hacer la salvedad, de un maltrato relacionado con la sexualidad, con una parafilia, pero sí un maltrato al que pueda estar siendo sometido el animal. Y ahí es donde es muy importante también profundizar en temas como la etología clínica, para tratar de ayudar en ese sentido a los animales que son objeto de nuestra formación. Y otro punto importante, Paulina, y que le da más relevancia y más importancia a la investigación que podamos hacer, usted lo mencionaba ahorita, es la salud pública. Y aparece una enfermedad como el linfogranuloma venéreo, que es una patología que muchas veces los médicos, o el cáncer de pene, los médicos no lo asocian con contacto sexual con animales, sexo con animales, pero hay un estudio de Brasil que muestra
que muchas de las personas que tienen ese linfogranuloma manifiestan antecedentes de contacto sexual. Y el linfogranuloma inclusive dentro del programa de vigilancia epidemiológica empezó a mostrar una tendencia de incremento en la casuística. No estamos hablando únicamente del linfogranuloma, también enfermedades como la leptospirosis, como la brucelosis, micosis, o sea, enfermedades relacionadas con los hongos, etc. Todo esto también puede ser transmitido en términos sexuales. Por eso digo que la medicina veterinaria no puede concentrarse simplemente en su rol de atención hacia el animal, en su parte productiva, sino que nosotros jugamos un papel muy importante en el bienestar y en la salud de la sociedad. Y quiero contarles estas cifras. Esto aparece en un journal de medicina sexual, de sexualidad, y ya que esté interesado en la fuente específica, como saben, nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico, a la página de Facebook del Consejo Profesional, o nos pueden poner el hashtag streaming con Bescorli y les puedo compartir algunos artículos importantes. Pero dice: estudio realizado a partir de una muestra de 492 sujetos, llevado a cabo en 16 centros de urología y oncología en 12 ciudades de Brasil, mostró que los hombres que incurrieron en sexo con animales tenían 2 veces más probabilidad de padecer cáncer de pene. Quiere decir que el hecho de tener contacto sexual con los animales da 2 veces más probabilidad de desencadenar en el cáncer de pene. Los sujetos de este artículo específicamente indicaron haber tenido sexo con animales, con numerosas especies, especialmente con cerdos, yeguas, vacas, gallinas, entre otros. Y ni la especie del animal ni el hecho de cometer los actos de sexo con animales en grupo solitario afectaron los resultados. Quiere decir que para este estudio no hubo un factor de riesgo asociado al tema de si era sexo con grupo. Pero hay un tema, Paulina, y yo creo que desde la psicología lo han trabajado bastante, que muchas veces este tipo de actividades se da a nivel grupal. Entonces hay una corriente y hay un tema donde me desinhibe el hecho de estar con otros que lo estén haciendo, y eso también es importante analizarlo. Claro, y de hecho, cuando se presentan conductas que de pronto socialmente no son aceptadas, la gente tiende a refugiarse en aquellos que practican esa misma corriente o ese mismo comportamiento que de alguna u otra manera el común de la sociedad no va a aceptar. Entonces encontrábamos que en estos estudios hablaban incluso de la existencia de foros donde las personas llamadas zoófilas o zoosexuales, porque tienen múltiples connotaciones, se reunían para narrar sus experiencias, para contar la forma como percibían el encuentro sexual con un animal. Y como les decía, no necesariamente lo tienen que hablar desde un punto de vista sádico, porque el sadismo ya tenemos en cuenta que es ese placer y ese disfrute por el sufrimiento del otro, sino que contaban cómo desde lo emocional incluso puede existir una relación con el animal. Que para nosotros a nivel subjetivo sea viable o no sea viable, como digo, lo estamos analizando desde un punto de vista netamente académico, sin entrar a establecer juicios personales. Pero sí existen espacios donde estas personas que tienen alguna tendencia o orientación diferente se reúnen a narrar su experiencia, buscando incluso el apoyo que socialmente no van a encontrar. Paulina, miremos esta cifra también, y otra de las fuentes bibliográficas que tenemos de artículos científicos. El 30% de los sujetos que indicaron tener antecedente sexual o contacto sexual con animales cometieron dichos actos en grupos, y específicamente en grupos de hombres, que es coherente con lo que habíamos hablado también. Los sujetos que incurrieron en sexo con animales también presentaron una incidencia mayor de enfermedades sexualmente transmisibles. Entonces aquí podríamos analizar esto, que en Brasil lo han investigado bastante. Cómo los sujetos que tienen contacto sexual con animales también tenían mayor predisposición a padecer enfermedades de transmisión sexual, lo que se llama las ETS. Y haciendo el análisis y dando lectura al artículo, se veían como individuos que tenían un tema de promiscuidad o tenían contacto con un mayor número de personas, no necesariamente animales, pero sí había una incidencia y una prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, no necesariamente con el animal. Entonces aparecía eso como un punto que define y describe mejor al individuo que tiene sexo con animales.
Y algo importante, y es que no solamente lo tenemos que mirar desde un punto de vista de promiscuidad, podemos remontarnos a analizar un tema de presión social frente al ejercer conductas o encuentros sexuales con los animales. Sabemos que en múltiples regiones del país esto es una práctica casi que de iniciación en la adolescencia, ¿cierto? Todos tenemos conocimiento de que eso puede presentarse y ser visto como algo no normal, pero sí común. Y ahí es donde la psicología debe entrar a evaluar, o los mismos profesionales de la salud, cuál es la brecha entre lo patológico y lo no patológico. Es decir, ¿podría uno catalogar como patológica una persona que por presión social está accediendo a tener un encuentro sexual con un animal como un rito de iniciación cultural? ¿Cierto? O sea, no necesariamente tenemos que hablar desde un punto de vista patológico. Lo patológico puede estar de pronto en la limitación, en la capacidad del sujeto para tomar decisiones, para obtener autonomía, de decir, bueno, yo no me quiero involucrar en esta práctica porque no estoy de acuerdo, porque puede poner en riesgo mi salud, porque moralmente no me parece correcto tener un encuentro sexual con un animal, ¿cierto? Pero pienso que el factor sociedad juega un rol muy importante, sobre todo en estos encuentros grupales que puedan presentarse. O como mencionaba anteriormente, en esa misma búsqueda de apoyo frente a algo que socialmente es rechazado. Muy bien, Paulina, otro punto que me parece bien interesante, y ahora que estamos hablando del código de policía y donde aparece el animal potencialmente peligroso, pero muchos animales que son maltratados en muchas ocasiones responden mordiendo a su agresor, digámoslo así. Pero quiero traer esta cifra y para que usted me ayude a complementarlo. Más del 21% de los casos de mordeduras, en el caso de mordedura del animal a las personas, ocurrieron con animales maltratados, más del 21%. La raza de los perros no resultó ser un factor de riesgo, y es un tema como para analizarlo. La incidencia de lesiones causadas por animales de compañía era 6 veces más alta en hogares con abuso de animales y maltrato de niños. Entonces aquí vemos que se van presentando obviamente, y el 70% de los niños, y en esto yo sé que usted tiene una experiencia en término clínico y acompañamiento desde la psicología, el 77% de los niños víctimas de abuso sexual habían sido atacados por el perro del abusador, y aquí el animal se convierte en una herramienta para poder abusar de un niño, por ejemplo, y cómo a través de la investigación que hemos venido realizando en hogares de acogida, nos damos cuenta que muchos de los niños que son abusados desde edades tempranas, después se pueden convertir en futuros abusadores. Sí, eso es lo que podríamos llamar de víctima a victimario, y ahí es donde está esa cadena de violencia, donde desde la más alta jerarquía, si lo podemos llamar jerarquía, o mejor dicho, desde el más alto mando o la mayor capacidad de ejercer poder y control sobre el otro, yo voy descargando esas conductas que de alguna u otra manera me producen frustración, ¿cierto? Entonces es el niño que crece en un entorno donde ve que su padre ejerce control sobre su madre a través del maltrato y ve que esa es una forma que resulta eficiente. O sea, si mi papá maltrata a mi mamá y esto genera un resultado positivo, la forma como yo debo responder ante una sociedad o ante el más vulnerable es ejerciendo este tipo de conductas de maltrato. Y por eso es que aquí también podemos escalarlo incluso al mismo bullying que se percibe en los colegios. El bullying en sí solo no es un problema, sino que también es un reflejo de lo que puede estar ocurriendo al interior del hogar. Entonces es esa cadena de vulnerabilidad lo que pone en relieve o lo que se convierte en un síntoma social de lo que puede estar pasando desde el interior del hogar hacia afuera, ¿cierto? Y vemos que los animales, por su capacidad de defenderse, por su capacidad de huir, son seres que resultan altamente vulnerables dentro de un contexto donde se presenta violencia intrafamiliar. Es la persona que si está agrediendo a uno de los miembros de su familia y si se le atraviesa el perro, no va a decir si me atravesó el perro, ¿no? El perro también sale volando con una patada en medio de una agresión, o es el perro, como yo mencionaba anteriormente, es que si usted me deja, yo mato al perro, ¿cierto? Entonces muchas veces termina la víctima más inmersa en ese contexto de violencia por temor a abandonar a lo que puede resultar ser un objeto de afecto bastante importante en su vida. De hecho, en los estudios que se encuentran principalmente a nivel de Estados Unidos, vemos como los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica han tenido que desarrollar la capacidad, o han tenido que generar una interinstitucionalidad
con los mismos refugios de animales, porque las mujeres dicen, yo no me voy de mi casa porque entonces ¿cómo voy a dejar a mi mascota con el agresor? Entonces ahí es donde han tenido que desarrollar estrategias para poder recibir a los animales, para poder recibir a la mujer víctima de violencia sin tener que quitar esa fuente de afecto, porque los animales actualmente, y sobre todo los de compañía, son vistos ahora como un miembro más de la familia, sin necesidad de entrar en esa humanización. Es el ser que convive con nosotros, es el ser que brinda afecto, es el ser que muchas veces es potencializador de la socialización, sobre todo a nivel infantil. Tiene un papel indispensable el desarrollo, si uno hace una comparación con aquellos niños que crecen en un entorno con animales y los que no tienen mayores habilidades sociales, ¿cierto? O sea, es entrar a evaluar eso. Y aquí tenemos entonces, y se ratifica la importancia que tienen los profesionales en el ejercicio clínico. Al detectar un animal que es víctima de abuso sexual, de pronto estamos desenmascarando una cadena de hechos de maltrato que se puedan estar dando al interior de un hogar, al interior de un barrio, al interior de una sociedad. Entonces, detectando al animal maltratado, podemos estar evidenciando que hay un niño, o hay un joven, o hay un adulto que también pueda estar siendo maltratado. O sea, si vemos en un animal temas como laceraciones y trauma anorrectal y vaginal, donde aparecen flujos compatibles con semen, lesiones perianales, traumatismo genital, trauma interno, hemorragia masiva, mutilación, porque también se ha llegado al punto de mutilación de genitales, entonces podemos estar desenmascarando una situación que definitivamente da pie para que se hagan investigaciones más profundas. Exacto, y como mediadores de la salud pública estamos en la obligación de profundizar más en este tipo de hechos. O sea, al momento de presentarse en consulta cualquier situación relacionada con esto, tenemos que indagar quiénes viven en esa casa, porque sí es un deber informar a las autoridades cuando este tipo de situaciones se presenten. Como digo, si de pronto hay infantes viviendo en ese hogar, la policía de infancia tendrá que entrar a jugar un papel o tendrá que entrar a evaluar ese contexto familiar, qué tipo de problemas está teniendo y cómo voy a cuidar yo a la sociedad frente a temas de violencia, cómo detectar de forma temprana esa cadena de violencia que es lo que nos compete. Muy bien, cuando hay presunción de zoofilia es necesario hacer la aprehensión preventiva por parte de la policía. Gracias por su atención. Digamos que la ley 1774 sí genera una obligación a los municipios y en cabeza del mismo alcalde para iniciar procesos de investigación y podríamos estar hablando del principio de precaución, un principio de precaución que es evitar que se den otra serie de maltratos. Lo que sí hay que tratar de buscar es que haya celeridad en los procesos de investigación para poder desencadenar en un hecho sancionatorio, o sea, en la sanción del agresor. Y para eso, reiteramos, es muy importante el rol del médico veterinario que pueda plasmar, ojo con eso, en las historias clínicas, muy claramente esos hallazgos clínicos que permiten entonces tipificar una situación compatible con maltrato. Plantean también cuando dejamos de hablar de zoofilia como desviación humana y vamos a hablar de maltrato sexual animal, que esa se la dejo más a Paulina, o sea, no hablar como desviación humana, sino como maltrato sexual animal, casi como un tema en término punitivo legislativo, que es lo que realmente nos atañe como profesión. Lo planteaba yo, no sé si en ese sentido tengas algo para comentar. No, yo pienso que en el transcurso de esta charla lo hemos mencionado, o sea, ya hablamos de maltrato animal cuando hay unos signos presentes y claros que nos muestran a nivel clínico. Hay dolor, hay laceraciones, hay cambios a nivel conductual que denotan que el animal está siendo de pronto abusado, ¿cierto? Yo pienso que la brecha está en esa parte de signos físicos y clínicos al momento de la evaluación. Muy bien, y lo otro que nos dicen, el hecho de vulnerar la autonomía del animal no lo consideraría ya como una violación, el hecho de ser violación un tema sancionatorio. Creo que aquí volvemos, obviamente, inclusive Kant, el filósofo, hablaba que en el caso de los animales no hablamos tanto de autonomía, sino de heteronomía, porque hay una dependencia de las decisiones, de la autogobernabilidad, de la autodeterminación y de la autonomía del ser humano frente al destino de los animales. Pero los animales también pueden responder de manera instintiva y hay un tema relacionado con los reflejos y con los instintos, en este caso el
el instinto en el cual el animal también va a buscar salvarse frente a una situación de dolor o que tenemos. Y es importante también aclarar que los animales de compañía por lo general están limitados en su autonomía. O sea, si nos vamos a remontar a qué conductas ejercemos nosotros a nuestro propio criterio, son muchas. Es decir, yo saco mi perrito de pronto a hacer sus necesidades a la hora que a mí más me convenga. Muchas veces no es ni siquiera pensando en la necesidad fisiológica del animal, ¿cierto? Entonces, entrar a plantear el consenso del animal, obviamente ese consenso no se va a dar porque hay una brecha comunicativa en términos de lenguaje y pueden presentarse incluso conductas y las vemos con absoluta normalidad en un animal que es entrenado como reproductor. De pronto un animal al que se acercan con una vagina artificial y el animal inmediatamente tiene una respuesta fisiológica para ser colectado, es algo perfectamente normal. Entonces dentro de un hogar o dentro de una relación zoofílica o bestialista, por decirlo así, podría existir ese animal que responde de manera instintiva ante el acercamiento del abusador, si así lo podemos llamar, porque está condicionado a ese aspecto sin necesidad de que tenga que ser agredido. Entonces, o sea, es lo que yo digo, no estamos sentando una posición de defensa frente a la zoofilia porque, o sea, moralmente tiene múltiples implicaciones, pero si lo estamos mirando desde un punto de vista netamente académico, la brecha es infinita. Oye, le voy a pedir un favor, ya casi estamos llegando al final del programa, pero no me gustaría desaprovechar la presencia de Paulina, y no Paulina como formada en medicina veterinaria y zootecnia, sino más la Paulina psicóloga, que tiene su formación de la Universidad CES como psicóloga. Pero Paulina, ¿qué le podemos brindar o qué le puede brindar usted como recomendación desde la psicología a los médicos veterinarios zootecnistas en el abordaje de este tipo de situaciones? Bueno, un aspecto fundamental que es necesario fortalecer dentro de la práctica de la medicina veterinaria es la adecuada comunicación con los propietarios o con los responsables o con los acudientes de los animales, ya sea en términos de grandes especies, ya sea en la clínica o en el ejercicio de la medicina con pequeñas especies. La comunicación con el ser humano es un aspecto fundamental. Segundo, entender que nuestro papel como médicos veterinarios no está desligado en absoluto del contacto con los seres humanos. Yo recuerdo inicialmente cuando estaba empezando mi formación profesional como médico veterinario, ya tenía pues mi previa formación académica como psicóloga, que muchas personas me manifestaban, es que yo estoy estudiando medicina veterinaria porque quiero trabajar con animales y no quiero tener nada que ver con las personas porque no me gusta. Y ahí es donde yo digo, estamos cerrados, o sea, nuestro papel es bidireccional, nuestra relación parte de un vínculo con el ser humano y de ese vínculo y ese fortalecimiento que tenemos que tener entre la relación humano-animal. ¿Por qué? Porque estamos jugando un papel dentro de la salud pública, porque estamos jugando un papel dentro de la colectividad frente a la violencia como lo estamos viendo acá. O sea, el maltrato animal es un síntoma social, ¿cierto? Entonces es importante que no nos desliguemos de esa condición humana y que aprendamos a diferenciar dentro de nuestro ejercicio profesional cuando hay indicios de que algo no está funcionando de manera correcta. Muy bien, y recuerden, y aquí voy a hacer un llamado doble. Primero, las instituciones, es importante que el tema del contacto sexual, la zoofilia o el bestialismo, como hemos venido planteándolo a través del programa, lo empecemos a investigar, y sobre todo con una importancia gigante que tiene desde la salud pública, la cantidad de enfermedades que pueden ser de transmisión a través del contacto sexual con animales es importante para que le demos esa importancia que se merece el tema, por un lado. Y por otro lado, a los estudiantes y a los médicos veterinarios, los estudiantes deben fortalecerse también en el estudio de estos temas, pero especialmente los profesionales, para que vayan registrando en las historias clínicas de manera adecuada todos esos hallazgos compatibles con este tipo de situaciones y que permitan después establecer un proceso de investigación o disciplinario. Entonces, darle mayor formalidad a esto, darle la importancia que hay desde la academia, me parece que es un tema importante. Paulina, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, y como última apreciación, fortalezcan el trabajo interdisciplinario, fortalezcan el trabajo entre las diferentes instituciones, ya sea desde el ámbito legal, ya sea desde el ámbito social, ya sea desde el ámbito humano,
ya existe la posibilidad en las diferentes ciudades de relacionar estos aspectos, de pedir apoyo en temas que de pronto no estén a nuestro alcance. El fortalecimiento del desarrollo y del trabajo interinstitucional va a garantizar que el día de mañana podamos obtener procesos satisfactorios tanto desde el marco clínico como desde el marco jurídico y como desde el marco social. Estén muy conectados entonces a través de las redes con el Consejo Profesional, con estos programas que se vienen haciendo y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Paulina, y hasta pronto. Doctor.